A continuación, hablaremos de la estructura social de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas mantienen elementos de su organización social que son propios de su cultura y de sus tradiciones. Es importante señalar que siempre han existido pueblos indígenas que mantienen formas de organización y decisión utilizadas desde la época prehispánica. Estas formas de organización no deben entenderse como una forma que quedó congelada en el pasado. Son prácticas e instituciones que se han adaptado a lo largo del tiempo a los distintos desafíos de la población originaria. Por ejemplo, ¿has escuchado hablar de la organización de los consejos? Esta era la forma más importante de gobierno en las culturas prehispánicas, para atender los problemas actuales como la repartición del agua o de las tierras de cultivo. Actualmente, los pueblos indígenas de México tienen el derecho de defender sus intereses y sus derechos, participando de la política nacional con sus propias tradiciones y formas de organización. En todo el país existen diversas autoridades indígenas reconocidas oficialmente. Por ejemplo, el regidor indígena, los principales o el consejo de ancianos, entre muchas otras que hoy sobreviven. Esas autoridades no se eligen como en el resto del país, sino que se hace de acuerdo con los usos y costumbres de cada comunidad. Las formas de organización de los indígenas son muy diversas, pero tienen en común algunas características muy generales. Por ejemplo, para seleccionar a las autoridades propias o tradicionales, no existen candidatos ni campañas políticas, sino que se eligen entre las personas que son conocidas en la comunidad por ser respetuosas con la tradición y trabajan en favor de la comunidad. La estructura social de los pueblos indígenas puede estar ligada a la necesidad de mantener la vida en comunidad. Es por eso que las autoridades tradicionales tienen la responsabilidad de preservar las costumbres y los valores de su cultura. Además de las tareas de gobierno, también deben organizar a la comunidad para actividades comunes de acuerdo a sus costumbres. Un ejemplo de esto es el llamado tequio, el trabajo realizado de manera voluntaria por parte de los miembros de una comunidad de una obra que traerá un beneficio colectivo, como la construcción de un puente, la limpieza de una zona natural o la organización de una fiesta tradicional. Esta forma de organización comunitaria y de apoyo mutuo es una acción usual entre las comunidades indígenas. La autonomía indígena es otra manera de organización de las comunidades, donde es mayoría la población. Estas pueden decidir sus formas de convivencia y organización social, la elección de sus autoridades y presidentes, incluso la administración de la justicia. En el año 2001 se aprobó la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena. Con esto, se reconoció por primera vez la composición multicultural de México. Esta ley es un paso adelante, porque reconoce el derecho de los indígenas a gobernarse por sí mismos y a tener sus propios sistemas de justicia. Las autoridades tradicionales pueden hacer leyes e impartir justicia dentro de las comunidades,